Muy bien. Como vimos la clase pasada, vimos algunas características de lo que son los contratos, los tipos de contratos que tenemos. También empezamos ya a ahondar en lo que es el contrato de compraventa. Este es uno de los principales contratos que se manejan en la vida diaria y un contrato que puede ir muy de la mano con el contrato de compraventa es el contrato de promesa, que es con el que vamos a empezar el día de hoy. Sí, el contrato de promesa viene regulado en el Código Civil a partir del artículo 2217. A partir de esta sección empieza con lo que son los fundamentos para este contrato. Básicamente, el contrato de promesa es un contrato en el cual una o ambas partes pueden obligarse a dentro de cierto tiempo realizar otro contrato. Sí, entonces, lo que el contrato de promesa nos va a generar únicamente es la obligación de realizar otro contrato más adelante. Sí, en este contrato no se nos van a transferir obligaciones, no se nos van a transferir bienes, uso o goce de ningún bien. Entonces, el objetivo principal del contrato de promesa es que dentro de cierto tiempo se realice el contrato principal, ya sea de arrendamiento, de compraventa, de mandato, el que sea, pero lo único que genera este contrato es la obligación de celebrar el nuevo contrato. Sí, entonces, este contrato tiene que ir estipulado por escrito y básicamente debe reunir todas las características que va a reunir el nuevo contrato. Sí, entonces, un ejemplo de este sería, yo quiero vender mi propiedad, yo soy el vendedor, aquí nuestro compañero Benito es el comprador, entonces yo le ofrezco la propiedad y él me dice, ¿sabes qué? No tengo ahorita el dinero, a lo mejor en 2 años yo pudiera comprártelo, si me interesa, yo quiero esa propiedad y para seguridad de él, de que yo no voy a vender la propiedad a nadie más y lo voy a esperar esos 2 años, pues celebramos un contrato de promesa. Sí, entonces, en este contrato de promesa, pues ya se estipularía que en el año 2026 vamos a celebrar el contrato de compraventa del bien inmueble, de las características, se señalan todas las características, la ubicación, el precio que va a pagar el comprador, todo lo que va a estipularse en el contrato de compraventa. ¿Sí? Ya estipuladas estas características, entonces ahora sí, se firma el contrato de promesa en el cual yo como vendedor me obligo a no vender hasta la fecha en que se vaya a celebrar nuestro contrato y él como comprador a pagar el bien inmueble que se va objeto del contrato. ¿Sí? Entonces, una vez transcurrido el tiempo, nosotros podemos establecer cláusulas en las que a lo mejor yo voy a generar una pérdida si él no me lo compra en 2 años, entonces él debe pagar cierta remuneración, pero solamente si se estipula en el contrato de promesa, ¿sí? Si no queda estipulado, entonces no se puede que yo ejerza una acción en contra del comprador, perdón, si al llegar al término de los 2 años no me compra el bien. Ese sería básicamente el ejemplo del contrato de promesa, el que nos obliga a celebrar un contrato futuro y únicamente en base a lo que se establezca en él, ¿sí? Si no se ponen las cláusulas, si no se pone una garantía para alguna de las partes, no se puede ejercer, ¿ok? ¿Alguna duda sobre el contrato de promesa? No, maestra. ¿Todo No, bien? maestro, está muy claro, gracias. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar con lo que es el arrendamiento. Sí, esta parte es muy importante porque es uno de los contratos que son parte de los que pueden utilizar para su evaluación final. Sí, entonces, el arrendamiento lo tenemos regulado en el Código Civil a partir del artículo 2372. Sí, en este artículo se los voy a leer, nos dice que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce en un precio cierto. ¿Qué quiere decir este artículo? Bueno, pues aquí nos dice que hay una obligación mutua de ambas partes, una de entregar el bien, pero únicamente por lo que hace al uso y al goce, ¿sí? No a la propiedad. Entonces,
el arrendador transfiere ese uso y goce al arrendatario para que él pueda disponer del bien. Se tiene que establecer en este contrato el uso que se le va a dar, ¿sí? Ya sea que sea habitacional, ya sea que sea de oficinas, el uso que se le vaya a dar al bien debe venir establecido en el contrato de arrendamiento. Debe quedar claro el uso y el arrendatario está obligado a usarlo únicamente para lo que se estableció en el contrato. ¿Sí? Si en el contrato se estipuló que el bien iba a ser arrendado únicamente para lo que es casa habitación, pues el arrendatario no puede poner ahí su negocio de uñas, por ejemplo, que diga, no, pues es que yo trabajo y aquí hago mi negocito de uñas y no, el bien arrendado fue para casa habitación y esa es la obligación del arrendatario, usarlo únicamente para el fin para el que se le arrendó, ¿sí? Una de las obligaciones del arrendador es que debe entregar el bien, ya sea mueble o inmueble, en las condiciones óptimas para su uso, ¿sí? Tenemos arrendamiento, por ejemplo, de vehículos. Hay agencias que nos rentan un auto para que nosotros podamos movernos en la ciudad, para que podamos ir de una ciudad a otra. Entonces, en el contrato se va a estipular para qué lo vamos a usar, ya sea para viajar a otra ciudad, para movernos en la ciudad, y únicamente lo puede usar el arrendatario para eso, ¿sí? Y el arrendador, entre sus obligaciones, es la de prestarnos o arrendarnos el vehículo en las condiciones óptimas, ¿sí? No nos lo va a prestar y, le está fallando la transmisión. Pues no le está tirando gasolina, entonces no está óptimo para el fin para el que nos lo está arrendando. Sí, entonces la obligación del arrendador es esa, que el bien que nos va a proporcionar esté en su óptimo uso y debe garantizar que no nos va a causar algún perjuicio. Si nos causa un perjuicio, el arrendador debe subsanarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que debe restituirnos en las pérdidas que tengamos por el uso indebido de ese bien. En cambio, si nosotros como arrendatario le generamos algún daño a ese bien, en una casa, rentamos una casa y los hijos del arrendatario se ponen a jugar a las luchitas y le hacen un agujero a la pared. Entonces, es obligación del arrendatario, de la persona que está usando el bien, restituir y corregir esos daños. ¿Sí? Entonces, como es parte de sus obligaciones y vienen ahí les digo el artículo, ah, 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 a- en el 2450 y 50. A partir de ahí vienen las obligaciones. Entonces, es obligación del arrendatario responder por los daños que hayan sufrido, ya sea por causa de él, de sus familiares, si tiene sirvientes por causa de sus sirvientes, o si llega a subarrendar de los subarrendatarios. ¿Ok? Entonces, se le está destinando un bien, se le transmite su uso y goce, pero si él, por su mal uso, causa algún daño, algún desperfecto, entonces debe resarcirlo. ¿Ok? Este, también como obligación del arrendador, de quien otorga el bien, es que debe garantizar su uso y goce pacífico, ¿sí? No va a rentar un bien en el que van a estar yendo todos los días, a lo mejor, actuarios a notificarle que tiene una deuda, que tiene que pagar, que no lo dejan entrar a su casa. Entonces, si no tiene el arrendatario el uso y goce pacífico, el arrendador tiene que garantizar esa parte. Sí, de alguna manera él tiene que garantizarlo. Si no, el arrendatario está en todo su derecho a rescindir el contrato. ¿Sí? También, en caso de que la propiedad sufra algunos daños que no sean imputables al arrendatario, el arrendador tiene que repararlos y corregirlos para que el arrendatario pueda seguir disfrutando del bien inmueble sin ningún inconveniente. Sí, esas son sus obligaciones. Y el contrato de arrendamiento es muy importante que tenga los datos de ambas partes, deben estar estipulados de manera escrita, datos de ambas partes, el bien mueble o inmueble que va a rentarse, las características de si es un vehículo, por ejemplo, vehículo Nissan, marca, mm, no sé, la marca, el año, el color, si es sedán, si es
Todas las características que tenga el auto deben estipularse para que quede ahí cómo está, cómo debe de regresarse, ¿sí? Entonces, debe estipularse, por ejemplo, no, pues trae un golpe en la parte de atrás, no traía golpes, todos y cada uno de los detalles deben estar estipulados en el contrato. Sí, entonces también, aparte de esto, deben estipularse dos testigos, deben estar sus firmas, debe estar la ubicación del bien, donde lo vamos a adquirir o donde, si es un bien inmueble, su ubicación, si es un bien inmueble, perdón, si es un bien mueble, dónde vamos a ir a recogerlo y dónde hay que entregarlo. Todo eso debe estar estipulado en el contrato. También deben estipularse la manera de pago y la cantidad, ya sea que se pague de manera mensual, ya sea que se pague en efectivo o en depósito, y debe estipularse, si es, por ejemplo, la renta de un vehículo, como lo mencionábamos, debe quedar pactado el costo por día, el costo por kilómetro, como se vaya a cobrar debe estar estipulado y el arrendatario debe de garantizar esos pagos. Esa es su obligación principal, la de realizar los pagos de manera puntual y en la forma en que haya quedado estipulada en el contrato, ¿sí? También debe estipularse el término del contrato, cuánto va a durar nuestro contrato de arrendamiento. Para el caso de los bienes inmuebles, si no se estipula una fecha de terminación del contrato, tienen un periodo de 10 años para las propiedades que sean rentadas como casa habitación, ¿sí? Y para las propiedades que sean rentadas como oficinas o que tengan algún carácter comercial, se puede estipular el contrato hasta por 20 años. Esos son los límites del contrato y a partir de ahí hay que realizar uno nuevo, hay que renovar. Sí, pero no se pueden estipular contratos más allá de ese tiempo. En caso de que se quisiera hacer una renovación, pues se puede hacer, pero hay que hacerla desde cero y es obligación del arrendador inscribir este contrato en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Ellos deben de proporcionarle una copia al arrendatario y deben inscribirlo en el registro público. Mm, Básicamente eso sería lo más importante del contrato, es lo que debe contener por escrito. Como ya les dije, datos generales del arrendatario y el arrendador, características de los bienes, cláusulas para en caso de incumplimiento de pagos, para en caso de que el bien tenga algún daño. Todo eso debe quedar ahí estipulado y debe estipularse también la manera en que se van a hacer los pagos y el lugar. Y debe estar firmado por dos testigos. ¿Alguna duda respecto a lo que es el arrendamiento? ¿Todo bien? Una duda, maestra. Sí, diga. Eh, Fíjese que he visto algunos contratos físicos Ajá, y no vienen, sustentados de acuerdo al Código Civil del Estado de Chiapas. ajá, Y pregunté y me dicen que porque, en automático podemos decirlo así, que cuando entran a un litigio los contratos, sí, el código marca que sí y que no está dentro de lo legal. ajá, No sé, sí, ajá. bueno, no sé qué me podría usted decir de eso. Bueno, la fundamentación no es exigible para su validez. ¿Qué quiere decir? No pasa nada si no está fundamentado, si no tiene los artículos en los que se basa para las cláusulas. Sin embargo, pues le da mayor formalidad si vienen estas agregadas donde se fundamenta, pero no lo hace inválido. O sea, tienen validez, no hay problema si no vienen. Incluso pueden estar fundamentados a lo mejor en el Código Civil de algún otro estado si se realizan, por ejemplo, el de los autos, que a lo mejor no se están basando precisamente en el de Chiapas, a lo mejor se están basando en el de algún otro estado y no por eso son inválidos, ¿sí? Así que si un contrato, por lo que es en arrendamiento, no está fundamentado, no hay ningún problema para su validez, ¿sí? Eso le da más seguridad al arrendatario y al arrendador, pero no invalida el contrato. No hay problema por eso. En caso de que se vaya a un litigio, pues lo importante ahí son las cláusulas establecidas, que lo que se esté reclamando esté establecido en el contrato. Por ejemplo, si dice que
no sé, el contrato del auto, ¿no? Se poncha una llanta, eso no va a correr por parte del arrendador porque es a lo mejor por el uso que le esté dando el arrendatario. Entonces ya eso se tendría que ver en el litigio, cómo quedó la cláusula, cómo estaban las condiciones de las llantas, qué fue lo que pasó, pero siempre y cuando esté establecido en el contrato las cláusulas que acordemos mutuamente las partes. ¿Sí? No sé si Ok, aclaré tu gracias, duda. maestra. Sí, muy Sí, bien. sí, gracias, maestra. Ok, entonces, si no hay más dudas por lo que es el arrendamiento, recuerden, si alguno quiere elegir este tema para su trabajo final y tienen alguna otra duda, me pueden preguntar sin problema, pero por el momento, como ya quedó claro, pasamos con el siguiente tema, que es el comodato, ¿sí? Para el comodato tenemos dos definiciones muy importantes para poder definir a las partes. Tenemos lo que es el comodante y el comodatario. El comodante es básicamente la persona que va a dar algo en comodato y el comodatario pues es la persona que va a tomar ese bien, básicamente como un préstamo. Así de forma sencilla sería un préstamo, la persona que presta el comodante y la persona que recibe el comodatario, ¿sí? Entonces, en el artículo 2471 empieza la regulación para el comodato. Estamos hablando de puros artículos del Código Civil del Estado de Chiapas, ¿ok? Mm, Entonces, si alguien me ayuda a leer, por favor, las fracciones del artículo 2471, por favor. Mm, Estas fracciones nos van a hablar de las estipulaciones que debe contener el contrato de comodato, ¿sí? ¿Alguno de los dos que lo tenga ya por ahí? Y yo lo tengo, maestra. Adelante, por favor. Dice, título séptimo del comodato, artículo 2471. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible Ujú. y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. El contrato de comodato debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al comodante. El contrato deberá suscribirse en presencia de dos testigos y cuando éste se refiera a bienes inmuebles, cuando menos deberá contener las siguientes estipulaciones. Uno, nombres y domicilios del comodante y del comodatario. 2, la ubicación del inmueble. 3, descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones accesorias, goce del mismo, así como el estado que guardan. 4, la mención expresa del destino del inmueble dado en comodato. 5, el término del contrato. 6, las obligaciones que el comodante y el comodatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley, Muy bien. únicamente cuando se refiere a bienes inmuebles. El comodante Si quieres deberá hasta ahí, registrar el Benito, por contrato. favor. Ok, Hasta ahí estamos gracias. bien. Muy bien. Entonces, ya con este artículo tenemos aquí que el contrato del comodato básicamente es la obligación de otorgar un bien de manera gratuita al comodatario. ¿Sí? Entonces, se otorga de manera gratuita, no es oneroso, no va a recibir algo a cambio, no está recibiendo un pago por la otorgación de este. Y muy similar al arrendamiento, son todas las características que debe contener el contrato de el comodato, así como lo estuvimos viendo, nombre y domicilio de las partes, la ubicación del inmueble, sus características, la manifestación expresa de para qué se va a usar el bien que se está dando en comodato y debe tener también pues el término del contrato, así como en el arrendamiento. ¿Sí? En esas características de lo que debe tener el contrato son muy similares. Si se acuerdan de las de uno, no van a batallar con las del otro, porque pues son básicamente las mismas. También en este es muy importante que este, el comodato pues esté registrado dentro de los 15 días siguientes en el registro público. ¿Por qué? Pues en caso de bienes inmuebles,
para que estos estén protegidos para el uso del comodatario, perdón. Entonces, al momento de que el comodatario lo va a usar, no haya problema con algún tercero de que él esté en uso y disfrute de la propiedad, ¿sí? Como yo les comentaba en la clase pasada, si algunos lo recuerdan, básicamente el comodato en manera sencilla y pequeña, pues sería el préstamo de un libro. Su obligación es la de regresarlo de manera íntegra, tal y como está. Y al decir que es sobre bienes no fungibles, es bienes que no se consumen con su uso, ¿sí? No vamos a prestar comida, no vamos a prestar bienes que se vayan a utilizar para la realización a lo mejor de una nevería, que les vayamos a prestar las fresas, las frutas, eso no puede estar sujeto a comodato. ¿Por qué? Porque son bienes que se consumen o que se pueden ir echando a perder con el paso del tiempo. Entonces, únicamente es para bienes no fungibles, bienes que no se consumen por su uso, ¿sí? Puede ser objeto de un comodato una laptop, un libro, bienes más grandes como un auto, una casa. Entonces, siempre y cuando pues no haya un cobro por su uso y la obligación del comodatario sea restituir el bien de la manera en la que le fue prestada. Sí, a menos que éste pues sufra algún pequeño deterioro por su uso, como en el caso de los vehículos, pues va avanzando su kilometraje, entonces te lo dieron en comodato, es un préstamo, pero no por eso quiere decir que pues lo vas a regresar exactamente con el mismo kilometraje que estaba, porque entonces no te lo están dando en comodato para su uso. A lo mejor ahí cambiaría el sentido. Si te lo entregan y que no lo uses y no lo toques y no lo muevas, entonces deja de ser un comodato. Ahí sería una figura que vamos a ver a continuación, pero por lo pronto, como les estaba diciendo, el comodato es un préstamo. Yo como comodante entrego el bien al comodatario y su única obligación es restituirme ese bien tal y como yo se lo entregué, ¿sí? Sin daño, sin deterioro, más que el mismo deterioro que se vaya generando por su misma naturaleza, ¿sí? Muy bien, entonces, en caso de que hubiera algún caso fortuito, algún desastre natural o algo, el comodatario tiene que responder de la pérdida de este y tiene que resarcírmelo de todos modos. Entonces, aunque no haya sido su culpa, si es por caso fortuito, causas de la naturaleza, él debe restituir ese bien de todas maneras, ¿ok? Y si durante el uso del comodato, yo como arrendatario sufro algún daño por el uso del bien que está en mal estado, entonces es obligación del comodante resarcirme a mí esos daños que yo haya sufrido por el uso de un objeto en mal estado. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que es el comodato? No, maestra. ¿Estamos bien con el comodato? Ok, muy Ninguna, bien. Sí, dígame. ninguna Ninguna. ley. Ah, muy bien. Está bien, Teresa. Ahora vamos con lo que es el depósito. ¿Sí? El depósito básicamente es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa. Esta cosa puede ser mueble o inmueble y pues se le confía de manera para que él pueda restituirla o pueda guardarla, reponerla, perdón, cuando el depositante se la pida. Sí, entonces, el depositario es quien recibe y el depositante es quien deposita. Sí, entonces, depositario, la persona que va a guardar el bien y el depositante, perdón, el depositario es quien recibe y el depositante es quien deposita, ¿sí? Entonces, el depósito, básicamente su propósito es salvaguardar un bien que por alguna razón, no puede estar en posesión del dueño, entonces él busca a alguien para entregárselo, para que lo resguarde y que no lo use, no es para que él pueda disfrutar de él, usarlo, venderlo, nada, únicamente para que él lo resguarde y lo tenga a su protección hasta que el deposita, el, ay, perdón, hasta que el depositante se lo requiera. ¿Sí? Cuando el depositante le diga, ¿sabes qué? Ya necesito de regreso mi bien, entonces el depositario está obligado a reponerlo de inmediato. Esa es su obligación.
pero también es un derecho del depositario de que si le dice el depositante, oye, te voy a dejar no sé, mi carro en resguardo. Te lo voy a dejar en depósito, tú lo vas a cuidar hasta que yo pueda volver a utilizarlo. Entonces, si a lo mejor el depositante, perdón, el depositario, tiene que estarlo sacando, darle una vuelta o algo para que no se echen a perder las llantas, para que no se le vaya a echar a perder la transmisión y tiene que estarle poniendo gasolina, pues él está en todo su derecho de pedirle al depositante que le dé ese pago por los gastos que él está sufriendo para poder mantener en buen estado el bien depositado, ¿sí? Este, el depósito, pues se puede entregar en el momento en que el depositario lo solicite y no está obligado el depositario a conservar el objeto del depósito, si él ya no quiere ser parte de ese resguardo. Si él dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero conservarlo más tiempo, te lo regreso. Está en todo su derecho de no seguir en ese resguardo. Mm, También tenemos lo que es la figura de el secuestro. El secuestro es básicamente el depósito, pero de los bienes que estén en litigio, ¿sí? Si un bien está en litigio, entonces ya no tiene el carácter de depósito. Aquí cambia a carácter de secuestro. El nombre se oye así muy dramático porque estamos acostumbrados a esta figura, pero en materia penal. En lo que es aquí en lo civil, el secuestro es el mismo depósito, pero de bienes litigiosos. Sí, en el artículo 2513 viene esta figura y nos dice, se las voy a leer. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. Entonces, en estos casos, cuando, por ejemplo, dos padres están peleando una casa para ver quién de los dos se la va a quedar, y el juez dice, yo no puedo con esto entre lo que se pelean y no he decidido quién de los dos se va a quedar con la casa, va a quedar en depósito de un tercero que no tenga nada que ver con ninguno de los dos, para que ninguno de los dos esté entrando y saliendo de la casa, esté sacando cosas, esté haciendo modificaciones, que no toquen la casa hasta que yo no resuelva. Entonces, hasta que el juez no dicte una sentencia y diga quién de las dos personas se va a quedar con la casa, esta se va a encontrar en secuestro, que es el depósito. Entonces, cambia este nombre porque es ordenado por un juez, está dentro de un juicio y aún no hay una resolución, ¿sí? Entonces, el secuestro puede ser de dos maneras. Una, cuando es convencional y judicial. Convencional es cuando ya está en juicio, pero quien decide darlo en depósito es una de las partes. Ya sé que los abogados de los clientes digan, ¿sabes qué? Pues sí estamos teniendo muchos problemas con esta casa, vamos a darle en depósito a un tercero, que él se haga cargo hasta que el juez dicte sentencia. Y judicial es cuando el juez directamente dice, va a quedar la casa en depósito hasta que haya una resolución. Sí, entonces, secuestro convencional y judicial. Convencional, las partes que intervienen deciden hacer el depósito y judicial es el juez quien decreta ese depósito. ¿Sí? En el depósito, generalmente, si el depositario ya no quiere tener el bien, puede regresarlo, pero en el secuestro no puede hasta que el juez no haya decidido a quién de las dos partes se le va a entregar. Entonces, si el juez no ha dictado sentencia, el bien no puede ser regresado. ¿Ok? Esa es una de las diferencias más grandes que hay entre el depósito y el secuestro, además de que en el secuestro lo dicta el juez. Entonces, el depositario se tiene que hacer cargo y tiene que cuidarlo hasta el momento en que se dé por terminada, en que se emita la resolución. ¿Sí? Mírala, mírala así. Por pasar. Y pues básicamente el secuestro pues se va a regir por las mismas reglas y los mismos artículos que vienen en disposición para el depósito. Se rigen básicamente igual eh, que el depósito convencional. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí terminamos con lo que es el depósito y el secuestro. ¿Dudas? No, maestro. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a proceder con el mandato.
El mandato es otro de los contratos importantes que tenemos para esta clase, bueno, de los más importantes, porque es parte de su evaluación final, ¿sí? Ya sea compraventa, arrendamiento o mandato. Entonces vamos a proceder ahora con lo que es el mandato. En el mandato tenemos igual dos partes, el mandatario y el mandante, ¿sí? El mandatario es la persona que acepta hacer los actos jurídicos en nombre de otra persona y el mandante es quien da la orden o el encargo. Entonces, en el artículo 2520 tenemos la definición del mandato, se las voy a leer, es el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Entonces, básicamente el mandato es la manera en cuando una persona que no puede estar presente por algún motivo, que no puede acudir a alguna diligencia, encarga esa obligación a otra persona y esa otra persona lo acepta, ¿sí? Entonces, cuando el mandante da la orden al mandatario de que acuda a una audiencia, de que realice una compraventa, de que realice algún arrendamiento, pues el mandatario va a actuar conforme a las disposiciones que se hayan celebrado en el mandato. Sí, no puede actuar en base a las facultades que él considere, es en base a lo que está establecido. Entonces, ahí sería un mandato general, por ejemplo, un mandato para pleitos y cobranzas. En ese vienen estipuladas de manera general todas las actuaciones que puede hacer la persona que recibió el mandato. Y básicamente el mandato se dice que se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. No necesita más requisitos más que la aceptación del mandatario. Pero sí es muy importante que esté firmado por dos testigos, en especial si es para actos que lleven algún beneficio mayor de una cantidad alta. Ahí les digo la cantidad que viene aquí en el artículo. Eh, Nos dice que es arriba de 200 pesos, siempre y cuando el mandato para el que vayamos a recibir sea arriba de 200 pesos, debe constar por escrito. Si es algún mandato que el beneficio vaya a ser menor a esta cantidad, puede ser de manera verbal y debe estar ya firmado a la hora de cumplir con el mandato. Sí, se pueden hacer todas las actuaciones previas sin que esté firmado y por escrito, pero al momento en que ya se vaya a hacer se vaya a perfeccionar el objetivo del mandato, entonces ahora sí, este debe constar por escrito. ¿Sí? Uno de los ejemplos del mandato sería, por ejemplo, las cartas poder o los poderes generales que se le otorgan a los litigantes, donde el trabajador, por ejemplo, le firma una carta poder al abogado para que él acuda a las audiencias en su nombre y ahí se establece ya sea que pueda hacer convenios en su nombre, que pueda comparecer a las audiencias, dar contestación a ellas. Se especifican todas y cada una de las facultades que tiene el abogado para representarlo. Por ejemplo, si en ese mandato no viene que el abogado puede cobrar a nombre del trabajador, pero hacer un convenio sí, el abogado hace el convenio y a la hora de cobrar no puede cobrar él hasta que no vaya el trabajador. Entonces, deben ser características que vengan explícitas en el mandato, ¿sí? Eh, cuando, Maestra, es lo mismo cuando se le da este mandato judicial en una audiencia para, ya ve que en las demandas de pensión alimenticias hay una parte donde dice se le da este mandato a los abogados tal, cédula tal. sí, ¿Es lo mismo? es lo mismo. Es un poder o un mandato. El mandato pues ya adquiere las características de un poder, pero el poder pues entra en lo que sería un mandato, ¿sí? Por ejemplo, en los casos ya más bien de empresas que se constituyen ya con razón social y todo, pues el mandato debe estar hecho en escritura pública, no puede ser un mandato simple como sería con una persona, un trabajador. Con él, por ejemplo, no es obligación que sea hecho en escritura pública ni ratificado ante un notario, perdón, con que tenga la firma de dos testigos, pero sí es muy importante
tener en cuenta que el mandato tiene ciertas reglas dependiendo las ramas en las que vayamos a participar. Por ejemplo, en el laboral, para los trabajadores únicamente es necesario ante dos testigos que vengan ahí las facultades y el consentimiento expreso del mandante. Y no es necesaria la firma del mandatario, más que si trae el poder y comparece a la audiencia, con eso se tiene por perfeccionado, aunque no lo haya firmado. Dependiendo entonces la rama, van a ser algunas características del mandato, pero el mandato general, pues sí debe estar ratificado ante dos testigos y ante un notario o los jueces de autoridades administrativas, y esto es en especial, como les dije ahorita, para mandatos donde el beneficio sea arriba de 200 pesos. ¿Sí? Si es mínimo, pues no pasa nada hasta el momento en que vaya a hacerse ya el mandato final, el objetivo del mandato, perdón, entonces ahí es donde ya debe constar por escrito o acudir directamente la persona, el mandatario. ¿Sí? Eh, si, por ejemplo, nada más se dice de manera verbal, ah, sí, te doy este mandato para que actúes en mi nombre, pero el mandatario no lo firma, no deja expreso, no consigue los testigos, no nada, entonces este deja de surtir sus efectos y el tercero con el que se haya hecho el acuerdo o la negociación o el objeto del mandato no está obligado a cumplir con lo que se haya pactado, ¿sí? Porque no está pactando directamente con la persona que tiene las facultades. El mandatario se tiene que sujetar únicamente a las instrucciones que se le hayan dado. No puede actuar a voluntad como él quiera o en beneficio propio, sino porque, híjole, voy a hacer un convenio donde a mí me va a ir mejor que a quien me dio el mandato. No, tiene que ser estrictamente con beneficios para el mandatario, no beneficio propio. Y si en sus actuaciones hiciera algo que perjudique al mandatario, entonces él debe de reponer y de responder por esos daños o perjuicios que haya obtenido el mandatario. ¿Sí? Mm, También se puede que el mandatario encomiende a dos personas el mismo mandato, ¿sí? Que le dé a dos personas las facultades y no solo a una. Y también el mandante, si él tiene facultades, puede facultar a alguien más siempre y cuando venga expreso. Entonces, como mencionabas ahorita, Benito, en algunos audiencias o juicios viene ahí que vienen varias personas autorizadas. Entonces, esto es cuando desde la carta poder al principio del asunto, el mandatario le dice a su abogado, por ejemplo, yo te faculto a ti para que seas mi abogado y tienes entre tus facultades la de poder otorgarle este poder a alguien más. Entonces, ahí ese abogado faculta a otros abogados para que entre todos puedan cumplir con el mandato. Eso es posible siempre y cuando venga expreso en el mandato. Característica que no venga ahí no puede realizarse. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. Muy bien. Entonces, ahorita lo que mencionabas del mandato judicial, en el mandato judicial, ese lo tenemos ya más regulado y más específico en el artículo 2560. ¿Sí? El mandato judicial básicamente es directamente para lo que sería un procurador judicial, así se le llama a esta figura. Aquí ya no sería el mandatario, sería el procurador. Y pues este está obligado a seguir el juicio en todas las instancias. Este básicamente sería en la materia civil y se le llamaría así procurador, no mandatario. ¿Ok? Sería ahí ese cambio. Y mm, tiene que actuar siempre bajo la responsabilidad de todo lo que dice el Código Civil. Debe de acatar siempre estas normas y como les decía ahorita, dependiendo la materia, pues puede haber diferentes características para los mandatos, pero en lo que es lo civil sería el procurador y se debe apegar a todos los artículos que vienen aquí en el Código Civil del Estado de Chiapas. ¿Sí? Mm, Bueno,
Y y así el sería más mandato pues termina por la revocación, ya sea que el mandatario diga, yo ya no quiero que él lleve mi asunto, yo ya no quiero que esa persona actúe en mi nombre, entonces le revoca ese poder y con eso da por terminado el mandato. Otra razón sería que el mandatario diga, yo ya me peleé aquí con el mandante, ya no quiero saber nada de él, entonces yo renuncio al poder que él me dio. Esa sería la otra razón. Una, la revocación, otra, la renuncia. También puede ser que el fallecimiento de una de las dos partes, cuando uno de los dos fallece, el otro ya no está obligado a continuar con el mandato. Y también por el vencimiento del plazo, si es que este se estipula, por ejemplo, no, pues el mandatario puede actuar en mi nombre durante un año, todo lo que dure el año y ya si después de eso no se arregló el problema, yo ya no quiero continuar con el mandato. Entonces, si se estipula un plazo y se vence, hasta ahí llega el mandato, ¿sí? Y también por la conclusión del negocio, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, un caso laboral. Ya se terminó el caso, ya el trabajador ganó su asunto, ya cobró su dinero, entonces ahí se termina el mandato y el abogado ya no es su representante, ya no es su mandatario, ¿sí? Ahí terminaría lo que es el mandato. Entonces, en el mandato, como dijimos, debe estar estipulado el otorgante, el mandatario, el mandante, perdón, quien está otorgando ese poder. Deben venir expresas las facultades que se van a otorgar, todas y cada una de las facultades que va a incluir, y debe tener la firma del mandatario, dos testigos y la fecha en que se termina el mandato. ¿Sí? Y Son Viviana me las características que debe tener el mandato. por el Centro de la Muy bien. Cultural de la ¿Alguna Zona otra duda sobre el mandato? de ahí. No, maestra, ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. todo bien. Entonces vamos a pasar con lo que es la fianza. Mm, mm, mm. La fianza viene en el artículo 2767 y esta es un contrato en el cual una persona se obliga a hacer, se compromete más bien con el acreedor de otra persona para que éste pague en caso de que el deudor no pueda. Entonces, tenemos acreedor, deudor y fiador. Sí, si el deudor no le puede pagar al acreedor, entonces ahí entra el fiador a responder por el deudor. ¿Sí? En la fianza no es obligación del deudor aceptar al fiador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí nuestro amigo Benito es el acreedor, Teresa es el deudor y yo voy a ser el fiador. Entonces, Teresa le debe a Benito y dice, yo no tengo cómo pagarle, no puedo, pero digo yo, ¿sabes qué? Yo pago en tu nombre, yo me hago cargo de tu deuda y pues ya después tú me lo repones a mí. Y Teresa dice, no, 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 usted no se meta, yo no necesito que usted pague, yo me las arreglaré después, pero no acepto que usted sea mi fiadora. No es necesario que ella acepte. Si yo le digo al acreedor y el acreedor está de acuerdo en que yo pague la deuda del deudor, se puede estipular así de esa manera. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, yo, fiadora, le pago a nuestro acreedor, que sería Benito, y Teresa adquiriría ya esa responsabilidad que tenía para con Benito y cambia toda ella hacia mí. Entonces, ahora todo lo que tenía que pagarle a Benito, toda la deuda, todo lo que esté ahí pendiente, cambia de su carácter hacia él hacia mí. ¿Ok? Y no es obligación que ella acepte al fiador. ¿Sí? Oiga, tengo una pregunta, Sí, dígame. maestra. Por ejemplo, en relación, por ejemplo, si yo digo que no acepto, porque también puede haber como una cuestión que se llama de dolo, ¿no? O sea, puede ser que yo diga, Ujú. sí, sí permito que el otro me pague, ¿verdad? Y después yo le pago, pero se puede prestar a malos entendidos anteriormente. Sí, Ha pasado, ¿no? si hubiera dolo, tendría que cumplir con ciertas características de que a lo mejor yo quisiera obtener un beneficio extra, pero yo voy a adquirir exactamente todas y cada una de las obligaciones que tenía el deudor con el acreedor.
no más ni menos. Si se trata de obtener un lucro indebido o aparte del que ya estaba, entonces ahí sí no entraría la figura del fiador. La manera en que se aceptaría aquí, aunque usted no estuviera de acuerdo como deudora, sería que sean exactamente las mismas condiciones, nada más pasa la deuda del acreedor al fiador, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario que el deudor acepte, porque no va a haber un lucro indebido, no va a haber un beneficio extra, son exactamente los mismos términos y condiciones, nada más Mm, cambian de persona a persona, ¿sí? ok, Entonces, gracias. por eso no habría dolo o mala fe, a menos que el fiador pues ya saliera después con que, oiga, no, me tiene que pagar intereses porque yo acordé y yo pagué por usted. Si no le Mm, debía intereses al acreedor, entonces no tiene por qué cobrarle esos intereses, ¿sí? bueno, gracias. No, de nada. Y también Sí. tenemos que, mm, se puede obligar, se puede poner el fiador hacia una cosa futura, una deuda futura. No precisamente que en este momento ya se deba, sino que más adelante diga, híjole, pues ya a lo mejor en 2 años el deudor no va a poder pagar. Ah, bueno, entra el fiador en su lugar a reponer esa deuda, ¿sí? Entonces puede ser futura o puede ser presente la deuda por la que se va a comprometer el fiador. Supongamos, está pagando un arrendamiento, entonces el fiador dice, yo voy a ser su fiador y en caso de que en la renta de dentro de 2 años él no pueda pagar, entonces yo me voy a hacer responsable y yo voy a adquirir esa obligación. Y yo voy a responder con mis bienes, ¿sí? Entonces, puede ser futura, puede ser inmediata, cualquiera de las dos, y entra la figura sin problema, ¿ok? Eh, si yo me estipulo como fiador, el acreedor no me puede ir a cobrar a mí primero antes de cobrarle al deudor, ¿sí? Su obligación es primero agotar todos sus recursos para cobrarle al deudor y luego ya ahora sí cobrarle al fiador. Supongamos, está pagando Teresa una casa y Teresa ya no puede pagar más, entonces el banco no va a ir a cobrarle primero a Benito si no ha terminado de hacer todo lo que tenga que hacer para cobrarle a Teresa, ¿ok? Entonces, si no ha agotado de todos sus recursos, todos sus medios, el tiempo a lo mejor que le haya dado para pagar, a lo mejor le dio un año y apenas han pasado 3 meses, no puede ir a requerirle al fiador primero, ¿sí? Tiene que agotar primero todas las instancias para ya ahora sí poder pasar a requerirle al fiador, ¿ok? Entonces, no se lo puede brincar, no pueden decir, ah, sí, tiene fiador, le voy a cobrar al fiador. No, primero tiene que agotar toda la instancia con el deudor. Y al momento en que el deudor termina de pagar su deuda, la fianza se extingue, ¿ok? Entonces, si el deudor ya terminó su deuda, válgame la redundancia, ya pagó todo lo que debía, entonces ya no puede por nada ir a exigir al acreedor algún bien al fiador, ¿sí? Porque ya se extinguió la obligación, entonces de aquí se extingue también lo que sería la fianza, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a lo que es la fianza? ¿Vamos bien? No, maestra, vamos bien. Muy bien. Entonces, pasamos, yo creo ya por último, con lo que sería la prenda, ¿ok? Eh, en la prenda, este es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble. Esto es para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. Sí, entonces Ujú. puede sonar un poquito parecido al depósito porque la persona que deja en prenda el bien, pues se lo da a otra persona para que lo conserve, no para que lo use ni lo venda, simplemente lo conserve como garantía de que se le va a pagar, por ejemplo, el préstamo de dinero. Yo dejo en prenda a Benito un collar de diamantes, por ejemplo, ¿no? Entonces él me va a prestar 50,000 pesos. Entonces, para él garantizar que yo le voy a pagar esos 50,000 pesos, le dejo ese collar y él no lo puede vender, no lo puede usar, no puede disfrutar de él, más que tenerlo en resguardo hasta que yo cumpla con mi obligación. Se me va a dar un plazo y si en ese plazo yo no cumplo con mi obligación, entonces ahí sí él adquiere el derecho
de venderlo o subastarlo o buscar alguna manera de obtener lo que me prestó, ¿sí? No puede adjudicarse el bien, no se lo puede quedar, pero sí puede venderlo para obtener el dinero que perdió. ¿De acuerdo? Entonces, Nada más una pregunta. Es como en el caso de las cajas, estas casas de empeño, ¿no? las casas de empeño, sí, es muy similar. Las casas de empeño, como ya son a gran escala, tienen una regulación especial para ellas, pero básicamente se rigen bajo estas normas. Entonces, esto es más bien en lo personal, se podría decir, entre tratos de prenda de persona a persona, no tanto Mm, casas de empeño, pero son muy similares. Un ejemplo podría ser ese, solo que ellos por ser ya a grandes cantidades y a grandes escalas, tienen un reglamento específico para ellas, una regulación más personal, ¿sí? ok. Pero sí sería un Oh, buen maestra, ejemplo las casas de empeño, una pregunta. Ya ve ¿sí? que comúnmente cuando tú dejas algo en prenda es porque tiene un valor más alto Ajá, que lo que te están dando. sí. ¿Se puede hacer un convenio para que en caso de que tú no puedas te regresen un excedente de lo que tú estás dejando? ¿O eso Este, sería, o es en base a ya lo que sí entre las personas, el convenio entre ellos? Ya tengo ahí se, un se archivo. estipula de manera personal, pero generalmente lo que se hace con el bien es que se vende para que la persona que recibió la prenda pues pueda él restituirse los bienes. Ya el excedente pues se podría pactar que se regrese o que se utilice para los gastos de ejecución, ya sea para la publicidad, para que se pueda vender el bien, para este, si es en un juicio, pues para pagar los gravámenes. Entonces, ya dependería ahí de la situación más en específico, ¿sí? Como dicen que los abogados decimos mucho la palabra depende, ¿verdad? O sea, depende y mucho de la situación. Entonces, según se establezca, según si está en litigio o no, si necesite de publicidad o no, ya variaría ahí cómo se vaya a manejar. ¿Sí? Entonces, se puede establecer desde el principio que si el bien tiene un valor mucho mayor, pues se puede vender y el restante de lo de la deuda se le regrese a la persona que lo dejó en prenda. Así se puede estipular, pero generalmente, nada más queda así como que ya, si yo no te pagué, pues ahí queda como parte de los intereses, del tiempo que haya Ujú. corrido, de los gastos, entonces es muy raro que haya esa restitución del remanente Sí, del pues. bien. Ujú. Entonces, lo general, lo más común podría decirse es que se vende el bien y nada más se queda la persona que tenía la prenda con el dinero para reponer pues lo que perdió él en su patrimonio. Ok. Y también se puede que a lo mejor por alguna X causa el bien se haya perdido, se haya desgastado o deteriorado, entonces diga la persona que tiene la prenda, oye, ¿sabes qué? Pues cómo yo me voy a garantizar de que sí me vas a pagar si tu bien ya no está en buen estado. Entonces, em, la persona que deja la prenda le dice, ¿sabes qué? Pues te pongo este otro bien y si el acreedor está de acuerdo, entonces pueden hacer ese cambio de bien y continúa lo estipulado anteriormente. Supongamos, le dieron 2 meses para pagar, pero a la mitad del mes, pues el collar se rompió, se deterioró, ya no va a valer lo mismo, entonces se hace un cambio de bien para poder garantizar que se va a cumplir con la deuda. ¿Sí? El acreedor, la persona que se va a quedar con el bien en prenda, tiene que proteger ese bien, que no sufra daños ni deterioros ni nada. Y si sufre algún daño o algún deterioro por su culpa, culpa del acreedor, entonces deberá de reponerlo, deberá resarcirlo y en ese caso, si es, por ejemplo, como decíamos, mayor el valor del bien, entonces él es quien debe de pagarle al deudor, ¿sí? A la persona que dejó en prenda el bien. Em, y una vez que se haya extinguido la obligación principal, entonces ya pierde se extingue el derecho de prenda, ¿sí? Entonces, yo que era la deudora, ya pagué, ya
no quedó nada de ver, entonces el acreedor me tiene que regresar el bien, el collar que yo le había prestado, dejado en prenda. Es su obligación regresármelo, reponérmelo y ya no tiene él ningún derecho sobre ese bien. ¿Ok? Entonces, una vez pagada la deuda, el bien tiene que regresar a la persona y no hay exigencias aparte. ¿Ok? Ujú. Entonces, básicamente ese sería el derecho el contrato de prenda. Para recordarlo fácil, pues se pueden acordar de las casas de empeño sin problema. Ese es un ejemplo a gran escala. Les digo, tienen unas regulaciones un poquito distintas, pero ese es un ejemplo, si lo llevamos a lo individual, de lo que es la prenda. ¿Ok? Muy bien. Ujú. Entonces, nos quedarían lo que son dos temas pendientes de ver. Entonces, como son nada más dos clases, pues esos ya quedarían en lo que son las dos cápsulas que tenemos pendientes, ¿sí? Sí. Entonces, aquí voy a terminar la grabación, pero nos quedamos para unos detallitos, ¿sí? Marcar frente como recorrido y todo.